¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, vamos a resolver ahora un ejercicio de Astro o Maya. Recordemos que seguimos en el tema de triangulación, ¿no? Bien, vamos a leer lo que dice nuestro enunciado. Bien, nos indica que debemos realizar el ajuste de figura, ¿no? Realizar el ajuste de figura por el método de los mínimos cuadrados, ¿no? Entonces solamente, al igual que los dos anteriores ejercicios que vimos, solo nos está pidiendo realizar el ajuste de figura que nos está imponiendo el método, ¿no? Que vendría a ser el método de los mínimos cuadrados, ¿no? Así que miren, como pueden observar aquí tenemos, ¿no? Lo que es nuestra figura y tenemos lo que son los datos, ¿no? Aquí están los datos que nos está otorgando el problema. Y además de eso tenemos acá nuestra figura. Como pueden observar, se estarán preguntando ustedes qué figura tenemos, ¿no? Vimos que en triangulación tenemos las figuras de triángulos, de una cadena de triángulos, como de un cuadrilátero y como también de un astro o malla, ¿no? Podemos ver que triángulo simple no es, una cadena tampoco, un cuadrilátero tampoco, pero sí nos podemos dar cuenta que es un astro o malla. ¿Por qué nos damos cuenta que es un astro o malla? Porque acá tenemos la condición del punto central, ¿no? Existe un punto central donde tenemos en esta figura, ¿no? Además que tenemos la condición del punto central, que eso enseguida lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ahí está. Si nos dirigimos a lo que es nuestro formulario, vamos a nuestro formulario, ¿qué tenemos? Aquí está, ¿no? Tenemos el astro maya, tenemos aquí la figurita, tenemos las condiciones, ¿no? Tenemos la condición angular en cada triángulo, ¿no? Como tenemos acá, aquí tenemos, como lo pueden observar, un triángulo acá, otro triángulo acá y otro triángulo acá. Es la conformación de tres triángulos el astro o maya. Pero no únicamente pueden ser tres, ¿no? Sino que también puede ser cuatro, como también un pentágono, ¿no? Se recomienda por la medición de los ángulos que al realizar un astro maya en el trabajo de campo sea máximo de un pentágono y ya no así a partir de un hexágono, ¿no? Esto por la medición de los ángulos, ¿no? Que vendrían a ser muy pequeños. Hasta un pentágono estaríamos muy bien, ¿no? Que eso lo podemos representar enseguida. Entonces aquí está, ¿no? La condición angular en cada triángulo, que si sumamos el alfa 1 más beta 1 más gamma 1 nos tendría que dar 180 grados, ¿no? Que es la condición angular de la sumatoria de ángulos internos de un triángulo. Igual que alfa 2 más beta 2 más gamma 2 nos va a dar 180 y de igual manera que en cadena de triángulos colocamos puntos suspensivos, ¿no? Como les dije, no únicamente un astro o malla va a ser la conformación de tres triángulos, sino que puede ser cuatro o cinco, pero con la condición del punto central, ¿no? Luego tenemos lo que es la condición del punto central, ¿no? Que anteriormente estábamos mencionando que gamma 1 más gamma 2 más gamma n nos tendría que dar 360 grados. Y finalmente tenemos la condición de lados, que esto sabemos que esta parte de acá es enteramente la deducción, que se está haciendo con ley de senos. Y finalmente aplicando logaritmos tenemos lo siguiente, ¿no? Que la sumatoria de los logaritmos de los senos alfa menos la sumatoria de los logaritmos de los senos beta nos tendría que dar igual a 0. No es lo que tenemos que hacer. Ahora, tal vez alguno de ustedes tiene la siguiente duda, ¿no? ¿Cómo se enumeran los alfas, betas y gamas? Entonces esto en cada triángulo se va intercalando. Lo primero es que en la condición del punto central van a ser gamas, ya sea gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Y en los restantes dos ángulos que vamos a tener en los triángulos tenemos que ir intercalando. Es decir, alfa 1, alfa 2, beta 2, alfa 3 y beta 3. Vamos intercalando y así tenemos lo que son los alfas y betas, ¿no? Entonces, bien, dada esta introducción, vamos a empezar con lo que es el ejercicio, ¿no? Vamos a colocar lo que es nuestra solución a este problema, ¿no? Entonces, empecemos. ¿Qué tenemos que hacer? Como ya hemos visto lo que es nuestro formulario, como tenemos tres condiciones, entonces, primeramente tenemos a lo que es el inciso A, que es la condición angular en cada triángulo. En cada triángulo. Ok. ¿Y cuál es esa condición? ¿No? Si podemos ver del formulario, nos vendría a decir que es igual a que a alfa 1 más
beta 1 más gamma 1 nos tendría que dar igual a ¿cuánto? A 180 grados. Entonces, vayamos empezando. Tenemos a lo que es el ángulo 1 más 2 más 7 nos tendría que dar igual a ¿cuánto? A 180 grados. Pero como estamos en mínimos cuadrados, ¿qué tendríamos que hacer? Que 1 más su corrección en b sub 1 más 2 más su corrección en b sub 2 más 7 más su corrección en b sub 7, esto nos tendría que dar igual a ¿cuánto? A 180 grados, ¿no? Reemplazando, ¿qué vamos a tener? Que b1 más b2 más b7 y sumamos, ¿no? Lo que es el ángulo 1, 2 y el 7, ¿no? Que sería 1, 2 y 7. Y esto lo vamos a restar menos 180 grados. Colocando estos valores a nuestra calculadora nos va a dar un valor que lo vamos a colocar, por favor, en segundos de más 130 segundos, ¿no? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Igual a 0, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es nuestra primera ecuación de condición, ¿no? Vayamos por la segunda. ¿Cuál sería? Vámonos ahora, como estamos yendo en orden, hemos empezado acá, ¿no? Ahora vámonos a este lado. Entonces, ¿qué tenemos? Que 3 más 4 y más 8 nos tendría que dar igual a ¿cuánto? A 180 grados. Aplicando mínimos cuadrados, que vamos a tener que 3 más b3 más 4 más b4 más 8 más b8 nos va a dar igual a ¿cuánto? A 180 grados. Y esto reemplazando, vamos a tener que b3 más b4 más b8 y sumando el ángulo 3 más 4 más 8 y menos 180 grados, vamos a tener que nos da más 28 segundos. Y esto igual a 0. Por lo tanto, esto vendría a ser nuestra segunda ecuación de condición, ¿no? Vayamos por el último triángulo, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Que 5 más 6 más 9 nos tendrá que dar igual a ¿cuánto? A 180 grados. Aplicando mínimos cuadrados, que vamos a tener que 5 más b5 más 6 más b6 más 9 más b9 nos tendría que dar igual a 180 grados. Entonces, esto va a ser igual a b5 más b6 más b9. Tenemos que sumar ahora lo que es el ángulo 5 más 6 más 9. Sumando todo esto y restando menos 180 grados nos va a dar que es más 121 segundos. Y todo esto igual a 0. Y acá tenemos lo que es nuestra tercera ecuación de condición, ¿no? Entonces, como ya hemos terminado con lo que es con los tres triángulos, podemos observar, ¿no? Que ya está el inciso A, ¿no? Que es la condición angular en cada triángulo. Como tenemos tres, ya hicimos los tres. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer lo que es la condición del punto central, ¿no? Entonces vamos hacia nuestra pizarra y vamos a colocar ahora lo que es el inciso B, ¿no? Que el inciso B nos decía que es la condición del punto central, ¿no? Y que nos daba nuestra formulita, que es la sumatoria de los ángulos gamma, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el gamma 1 más el gamma 2 más el gamma 3 nos tiene que dar un valor igual a ¿cuánto? A los 360 grados, ¿no? Y esto reemplazando sería igual a ¿qué ángulos tenemos dentro de lo que es la condición del punto central? Tenemos a 7, al 8 y al 9, ¿no? Entonces, esto sería igual a ¿qué? A 7 más 8 más 9, y esto nos tendría que dar igual a 360 grados. Aplicando mínimos cuadrados, vamos a tener que 7 más b7 más 8 más b8 más 9 más b9, todo esto va a ser igual a 360 grados, ¿no? Despejando, que vamos a tener que b7 más b8 más b9 y sumamos el ángulo 7, 8, 9 y restamos menos 360 grados, y esto nos da un valor positivo de 310 segundos, ¿no? Y esto igual a 0. Por lo tanto, acá ya tenemos lo que es nuestra
cuarta ecuación de condición, ¿no? Podemos observar que esta es nuestra primera ecuación de condición, la segunda ecuación de condición, la tercera ecuación de condición y finalmente tenemos lo que es nuestra cuarta ecuación de condición, ¿no? Y solamente es eso la condición del punto central, ¿no? Lo que es el inciso B. Ahora nos pasamos al inciso C, que es la condición de lados, ¿no? Vuelvo a recalcarles que toda esta parte de acá que nos encontramos, que dicen los triángulos, ¿no? Que va reemplazando, todo esto es la deducción de la fórmula, ¿no? Solamente es la deducción. Entonces, ¿qué vamos a copiar nosotros? Solamente lo que nos dice los logaritmos, ¿no? Entonces vámonos hacia nuestra pizarra y vamos a tener que el inciso C es la condición de lados, donde tenemos la formulita que nos está expresando en logaritmos, ¿no? Como bien ya dijimos, que es la sumatoria de los logaritmos de los senos de los alfa i menos la sumatoria de los logaritmos de los senos beta sub i. Y esto nos tiene que dar igual a 0, ¿no? Es lo que hemos visto. Ahora, tal vez a algunos de ustedes se les hace familiar, ¿no? Que es directamente igual a 0, ¿no? Que es, de hecho, si volvemos al formulario, que nos da que es muy similar a lo que es el cuadrilátero, ¿no? En el cuadrilátero que teníamos, que es la sumatoria de los logaritmos de los senos pares menos el logaritmo de los senos impares, ¿no? En Astromaya tenemos que es la sumatoria de logaritmos de los senos alfa i menos la sumatoria de los logaritmos de los senos beta i igual a 0, ¿no? Cosa que en la cadena que teníamos, que era el logaritmo de la base sobre la base de control, ¿no? Era una relación. Y se estarán preguntando por qué, ¿no? O sea, ¿por qué en cadena existe esta relación de base sobre base de control? A diferencia de en cuadrilátero y en Astromaya, estas se igualan a 0, ¿no? Simplemente es la diferencia de estos logaritmos. ¿Por qué? Porque ya sea en cuadrilátero o en Astromaya, vemos que para la deducción, ¿no? Que aquí hemos visto la deducción que se hace, en el cuadrilátero partimos lo que es de esta base, ¿no? Se parte de la base, empezamos por cada uno de estos triángulos, lo vamos relacionando y al final llegamos a lo que es a la misma base, ¿no? O sea, es decir, en el cuadrilátero partimos de la base y llegamos a la base, ¿no? Es la deducción que se ha hecho aquí. Lo mismo pasa en Astromaya, que de igual manera partimos de esta base, vamos por los diferentes lados y al final llegamos a la misma base, ¿no? O sea, partimos de la base y llegamos a la base. Cosa que en una cadena no pasa eso, ¿no? No va a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos acá una base, vamos por lado conocido y llegamos a una base de control. Es decir, no volvemos hacia nuestra misma base, sino que de la base llegamos a la base de control, ¿no? Es por eso que existe esto, ¿no? Es por eso la relación del logaritmo de la base sobre la base de control, ¿no? Y es la diferencia que tenemos de una cadena de triángulos con el cuadrilátero o con el Astromaya, ¿no? Por eso en el cuadrilátero y en el Astromaya tenemos la misma cantidad de condiciones y además que como partimos de la base llegamos a la misma base, ¿no? Esa es la diferencia. Quizás es una duda que alguno de ustedes se estaba preguntando, ¿no? Entonces, bien, continuemos. Ya tenemos lo que es, ¿no? La condición de los lados, que es el logaritmo de los senos alfa sub i menos los logaritmos de los senos de los betas, ¿no? Entonces, si esto nosotros, como les decía, queremos empezar a numerarlo, como les decía a un principio, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Entonces podemos nombrar de la siguiente manera, que este sea para mí mi alfa 1, que este sea el beta 1 y este será el gamma 1. Este será el alfa 2, el beta 2 y el gamma 2. Este será el alfa 3, este será el beta 3 y este será el gamma 3, ¿no? Si es que lo queremos enumerar nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos dentro de los alfas? Tenemos el 1, el 3 y el 5, ¿no? 1, 3 y 5. Entonces, estos comprenderían lo que es el 1, el 3 y el 5. Dentro de los betas, ¿cuáles tenemos? Tenemos el 2, el 4 y el 6. Entonces sería el 2, el 4 y el 6. Ya aplicando las diferencias tabulares, ¿cómo vendría a ser esto? Como dice, sumatoria de los logaritmos de los senos alfa sub i, entonces tenemos que es 1, es un alfa sub i, por lo tanto sería diferencia tabular en 1 por su corrección en b sub 1. Como dice sumatoria sería más
diferencia tabular en 3 por su corrección en B sub 3, más de 5 por su corrección en B sub 5. Como son los únicos 3, entonces ahí termina. Luego tenemos este signo que nos indica que es negativo. Entonces, menos la diferencia tabular en 2 por su corrección en B sub 2, menos diferencia tabular en 4 por su corrección en B sub 4, ¿no? Menos diferencia tabular en 6 por su corrección en B sub 6, ¿no? Y finalmente más la diferencia tabular, la total, ¿no? Y esto va a ser todo esto igual a 0, ¿no? Entonces, empecemos a desarrollarlo, ¿no? A desarrollarlo. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues lo hacíamos con esta tablita, ¿no? Ustedes se acordarán que manejamos ya esta tablita desde que hemos empezado a resolver este tipo de ejercicios, desde el cuadrilátero, pasando por la cadena de triángulos y llegando hasta el astro o maya, ¿no? Ya tenemos lo que es esto. Ahora, entonces, ¿se acuerdan ustedes que en cuadrilátero ustedes han aprendido, ¿no? Que aquí estaban los pares, aquí abajo los impares. ¿Qué teníamos en cadena? Ustedes recordarán que en cadena teníamos aquí los A sub i y aquí abajo teníamos los ángulos B sub i, ¿no? Ahora, de igual manera, aquí vamos a tener que en la parte superior vamos a tener a lo que son a los ángulos alfa sub i y aquí abajo a los beta sub i, ¿no? De igual manera. Entonces, ¿cómo sería el llenado de esta? Como tenemos es un astromaya de 3 triángulos, entonces iremos colocando de la siguiente manera. Aquí vamos a tener a lo que es al alfa 1, acá al alfa 2 y al alfa 3. Sabemos que aquí dejamos un pequeño espacio, luego tenemos lo que es el beta 1, al beta 2 y al beta 3, ¿no? Que podemos observarlo según nuestra gráfica. Entonces vayamos colocando cuáles son estos. Sabemos que el alfa 1 es el ángulo 1, el alfa 2 es el ángulo 3 y el alfa 3 es nuestro ángulo número 5, ¿no? El beta 1 es el ángulo 2, el beta 2 el ángulo 4 y el beta 3 es nuestro ángulo número 6, ¿no? Es de la siguiente manera que tenemos que ir llenando. Entonces, como acá tenemos lo que son nuestros datos, procedemos a copiarlo en la tablita, ¿no? El ángulo 1 sabemos que vale 23 grados, 12 minutos, 30 segundos. El ángulo número 3 vale 19 grados, 1 minuto, 30 segundos. El ángulo 5 vale 47 grados, 56 minutos, 40 segundos, ¿no? Luego pasamos a los ángulos beta sub i, que tenemos el ángulo 2 que vale 27 grados, 39 minutos, 50 segundos. Tenemos el número 4 que vale 16 grados, 47 minutos, 18 segundos. Tenemos el ángulo número 6 que vale 45 grados, 21 minutos, 41 segundos, ¿no? Ok, ahí está. Ahora entonces, como ya sabemos, esta tablita procedemos a resolverlo en lo que es en nuestra calculadora HP Prime, ¿no? Entonces nos vamos a nuestra HP y aquí está, ¿no? Ahí está nuestra HP. Me dirijo a lo que son las aplicaciones y pues ustedes ya saben crear una nueva hoja de cálculo, ¿no? Entonces procedemos a crear una nueva hoja de cálculo. Vamos a borrar lo que es todos los datos y le damos un nuevo nombre, ¿no? Que yo lo estoy denominando con el nombre de triángulo, astro o maya, ¿no? Ahora, como se fijan ustedes, yo acá ya hice lo que es mi programación, ¿no? Aquí puse lo que son nuestros ángulos, que es el 1, el 3, el 5, el 2, 4, 6. Luego tenemos los datos de estos ángulos. Y luego tenemos el logaritmo de los senos de ese ángulo más 1 segundo y más 10. En la columna D que tenemos, que es el logaritmo de los senos de ese mismo ángulo más 10. Y al final tenemos lo que son los DIs, las diferencias tabulares, ¿verdad? Simplemente estamos aplicando los mismos, el mismo cálculo, ¿no? Es la misma programación que hemos aprendido en la clase presencial como en el anterior video que les he dejado, ¿no? Entonces tenemos el logaritmo del seno del B5 más 0 grados, 0 minutos, 1 segundo, que es más 10, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, finalmente lo que está de color magenta es la sumatoria, ¿no? Que fuimos realizando, que es de 5, de 6, de 7, y lo mismo para de 9, de 10 y de 11, ¿no? Que son las dos sumatorias
que se han realizado, ¿no? Luego tenemos aquí de color celeste lo que son las diferencias tabulares de cada ángulo, ¿no? Y finalmente vamos a tener la diferencia tabular total, ¿no? Que es igual a que es a la sumatoria de los ángulos a sub i, alfa sub i, perdón, menos la sumatoria de los logaritmos de los ángulos beta sub i, ¿no? Y todo esto lo vamos a multiplicar por 10 a la séptima. Y nos da el valor de negativo menos 1780.175, ¿no? Entonces, este lo vamos a copiar, que es menos 1780. Entonces lo vamos a copiar aquí abajito. Tenemos que la diferencia tabular total nos ha dado un valor de negativo. Esto lo voy a reducir. Ok, que es de negativo menos 1780. Volvamos a nuestra HP. 1780.175. ¿No? Y esta su unidad no olvidemos que es en segundos, ¿no? Entonces ya ustedes toda esta parte de acá en sus cuadernos o en el examen o en la práctica tienen que copiarlo, ¿no? Yo por cuestiones de tiempo no lo voy a realizar. Entonces acá ya tenemos lo que son nuestras diferencias tabulares, ¿no? Aquí vendrá lo que es la diferencia tabular en 1, la diferencia tabular en D3, la diferencia tabular en D5, la diferencia tabular en D2, la diferencia tabular en 4 y la diferencia tabular en 6, ¿no? Acá se encontrarán lo que son las sumatorias, ¿no? Ahí se encuentran lo que son las sumatorias. Y entonces vamos a proceder a hacer esta ecuación, ¿no? Que nos dice que es la sumatoria de los logaritmos de los senos alfa sub i menos la sumatoria de los logaritmos de los senos beta sub i. Entonces, diferencia tabular en 1 por su corrección en b sub 1, ¿no? Vamos a ver para ver en nuestra calculadora cuadran los valores, ¿no? Tenemos 49, 61, 18, 40, 69 y 20, ¿no? Son los valores que tenemos que ir copiando. Entonces, empecemos. ¿Cuál es la diferencia tabular en 1? Tenemos que es diferencia tabular en 1 es 49.11 por su corrección en b sub 1, más diferencia tabular en 3, que es 61.06 por b sub 3, más la diferencia tabular en 5, que nos da 18.99. Sí, 18.99, ¿no? Entonces 18.99 por b sub 5, ¿no? Luego tenemos menos diferencia tabular en 2, que es 40.17 por su corrección en b sub 2, menos 69.79 por su corrección en b sub 4, y finalmente menos la diferencia tabular en 6, que es 20.79 por su corrección en b sub 6, y finalmente sumamos, que es más la diferencia tabular total, ¿no? Y esto va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, si lo queremos ir simplificando y se vea mejor, sería 49.11 por B1 más 61.06 por B3 más 18.99 por B5 menos 40.17 de B2 menos 69.79 de B4 menos 20.79 de B6 y más por menos sería menos 1780.175, y esto sería igual a 4. Y para nosotros este vendría a ser nuestra quinta ecuación de condición, ¿no? Todo eso es nuestra quinta ecuación de condición y es hasta ahí que lo tenemos, ¿no? Una vez que ya hemos terminado hasta nuestra quinta ecuación de condición, lo que vamos a realizar es la ecuación fundamental o primitiva, ¿no? Entonces, como ya sabemos, nuestro paso 2 es la ecuación fundamental o primitiva. ¿Dónde que teníamos en esta ecuación? Sabemos, ¿no?, que u es igual a que a todas las correcciones elevadas al cuadrado, ¿no? B3 al cuadrado más B4 al cuadrado más B5 al cuadrado
más B6 al cuadrado, más B7 al cuadrado, más B8 al cuadrado, más B9 al cuadrado. ¿No? ¿Por qué hasta 9? Porque son 9 los ángulos que tenemos que ir corrigiendo, ¿no? Entonces, ahí está, más B9. Luego que tenemos que es menos 2 veces la ecuación de condición 1, ¿no? 2 veces la constante de Lagrange C1 por la ecuación de condición 1, que nuestra ecuación de condición 1, pues, es esta, la de acá, ¿no? Que la vamos a copiar y la vamos a pegar acá, ¿no? Ok, esa es nuestra ecuación de condición 1. Luego sería menos 2 veces la constante de Lagrange C2 por nuestra segunda ecuación de condición, ¿no? Que es la que tenemos acá. Y la vamos a copiar y la vamos a pegar, pero creo que no nos va a alcanzar. Lo vamos a copiar mejor aquí abajo nomás. Entonces, tenemos que es menos 2C2 por la ecuación de condición 2. Luego que tenemos que va a ser menos 2 veces la ecuación de condición número 3, ¿no? Que es esta, la de acá. Y lo pegamos. Y ahí está. Luego sería menos 2 veces nuestra cuarta ecuación de condición, ¿no? Que es la que estamos copiando en este momento. Entonces la vamos a pegar. Y ahí está, ¿no? Nuestra cuarta ecuación de condición. Y finalmente tenemos menos 2 veces nuestra quinta ecuación de condición, ¿no? Que la vamos a copiar. Y creo que no nos va a alcanzar. Entonces esto lo voy a copiar más aquí. Va a ser menos 2 veces la ecuación de condición 5. Y ahí está, ¿no? Eso sería menos 2 veces la constante de Lagrange número 5, ¿no? Luego, como un paso 3 que tenemos que el paso número 3 va a ser las ecuaciones de correlación. Donde, ¿qué teníamos en las ecuaciones de correlación? Pues tenemos que empezar a derivar parcialmente la ecuación fundamental respecto a cada b sub i, ¿no? Donde vamos a tener que despejar lo que son las correcciones y estas van a estar en función a las constantes de Lagrange, ¿no? Luego, como cuarto paso, vamos a tener que realizar las ecuaciones normales, ¿no? Las ecuaciones normales. Donde, ¿qué hacíamos en las ecuaciones normales? Pues como ya hemos despejado las correcciones que estaban en función a c, pues estas constantes Lagrange las vamos a reemplazar en las ecuaciones de condición, ¿no? Luego, para nuestro paso número 5 vamos a tener que realizar el cálculo de los operadores de Lagrange, ¿no? Que serían los C sub i. Es decir, tenemos que formar nuestro sistema de ecuaciones, que en este caso vamos a tener un sistema de ecuaciones de 5 incógnitas, ¿no? Es decir, que vamos a tener un C1, un C2, un C3, un C4 y un C5, ¿no? Porque son 5, porque son 5 ecuaciones de condición que se han formado, ¿no? Luego, para realizar el paso número 6, vamos a realizar lo que es el cálculo de las correcciones B sub i, ¿no? Entonces vamos a tener las 9 correcciones, ¿no? B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub 5, B sub 6, B sub 7, B sub 8 y B sub 9. Y finalmente en el paso 7 vamos a tener lo que son el cálculo de los ángulos ya corregidos, ¿no? Que un ángulo corregido va a ser igual al ángulo que teníamos a un principio, ¿no? Al ángulo inicial más sus correcciones B sub
y, ¿no? Entonces vamos a tener que corregir nuestros 9 ángulos y estos ya se van a corregir con estas correcciones que ya estamos aplicando y que lo hemos realizado por el método de los mínimos cuadrados, ¿no? Esta parte, como ya les dije anteriormente, esta parte ya no lo vamos a realizar más que todo por cuestiones de tiempo, ¿no? Y además de que ustedes ya saben hacer esto, ¿no? Porque en el primer tema que hemos visto en nivelación de bancos de nivel, ya hemos aplicado muchos ejercicios basados en esta teoría, ¿no? Por lo tanto, ustedes ya lo saben, simplemente es volver a repetir los mismos pasos, ¿no? Pero lo nuevo que estamos viendo es esta tablita, ¿no? Como ustedes ya han podido observarla. Se han dado cuenta que no es nada complicado y que lo más interesante y lo mejor que pueden realizar ustedes es sacarle el provecho a su calculadora, ¿no? Poder programar todo esto en su HP Prime. Ok, entonces sin más que decir, si tuvieran alguna duda o alguna consulta que ustedes tuvieran, no duden en consultarme. Entonces nos vemos hasta la próxima.